Bueno, seguimos con la cobertura de lo que es la campaña electoral frente a lo que será el episodio y la cita del 21 de noviembre en las elecciones regionales y municipales. Y en esta ocasión vamos a conversar con Olga Morey, quien es candidata a la gobernación de Miranda, por el movimiento político Compa. Danos un poquito, gracias por venir, muy amable Olga, por compartir con nuestros televidentes qué es Compa, ¿no? Se llama Compromiso País. ¿De dónde nace la idea? ¿De qué viene? ¿Cuál es, digamos, la fortaleza ideológica? ¿Cuál es el compromiso finalmente que tienen ustedes y por qué aspiras a la gobernación de Miranda? Cómo no. Primero que nada, muchísimas gracias, Carlos, por la oportunidad que nos das de dar a conocer esta nueva organización con fines políticos a nivel nacional, pero también la propuesta que tienen muchos líderes nacionales, independientes, que estamos justamente en esta recomposición de la política. ¿Tú te sientes, perdona, de oposición? Sí, cómo no. Okay. Claro, radicalmente de oposición, pero soy oposición a todo lo malo, soy oposición a posturas también encontradas que han llevado al país a dividirse y soy una opositora férrea a lo que se hace mal. Tenemos gestiones muy cuestionadas y hoy en día nosotros no podemos como venezolanos decirle que sí a eso. Te decía sobre el tema de Compa, me preguntabas, mira, Compa nace como... Es un partido nuevo, pero queríamos que fuera un partido que pudiera llegar a todo el mundo, que tuviera un mensaje en sí mismo y por eso se llama Compromiso País, porque todos los venezolanos estamos comprometidos de alguna manera con Venezuela, cada quien desde su parcela, cada quien desde su oportunidad que tiene de ser creativo y productivo, y nosotros queríamos que el partido, esta nueva organización que se le presentaba a los venezolanos, se le ponía como una plataforma del nuevo tejido de líderes políticos de oposición. Y cuando digo de oposición me refiero a los que nos oponemos a las cosas que están mal hechas, más que esa palabra opositora como tal, que se ha convertido hoy en día en algo que no quiero parecerme a eso, ¿no? Que ya si quieres podemos desarrollarlo. Pero lo cierto es que queríamos que fuera una organización que pudiera masificarse, que pudiera llegar a todo el mundo, que el nombre en sí mismo, la gente hiciera conexión, porque una de las cosas que le falta en este momento a la política venezolana es generar empatía y conexión entre unas audiencias que están allí ávidas de mensaje, pero por otra parte una audiencia que dice yo quiero confianza, que me devuelvan la confiabilidad. Ahora, Olga, ¿qué te separa, qué te deslinda, qué te hace diferente a la propuesta opositora, que está dividida, por supuesto, como bien sabemos? ¿Qué te hace a ti ser diferente a todos ellos? Tú acabas de decir algo muy importante como palabra, está dividida. Y nosotros no queremos estar divididos de cara a una Venezuela que nos necesita unidos. Porque la unión de un país no se construye con palabras. La unión de un país se construye con hechos, con acciones. Entonces tú no puedes partir de la división y de la división construir unidad. Fíjate lo que está pasando ahorita en Venezuela. Tenemos factores de la unidad que en el 2015 lograron aglutinarse independientemente de que pusieron actores para estar en la asamblea y para estar en los cargos tanto de alcaldía, que en ese momento después llamaron a la abstención, porque después que ganaron la Asamblea Nacional, llamaron luego a la abstención y quedó el país así como que en un limbo, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que estos mismos factores hoy en día hablen de una unidad, pero la unidad lo representan solamente 4 partidos políticos, 4 personas que deciden, que son los que nos han dividido? Entonces yo creo que el tema de unir y dividir nos tiene a los venezolanos en la separación de la realidad que es trabajar con el país y con los venezolanos. Ahora, ¿qué te hizo a ti, qué te motivó, qué te estimuló a postularte a la gobernación del Estado Miranda? ¿Qué hizo posible que tú aspiraras en todo caso? Fíjate, la división. La división. La división que se generó en Miranda, que dividió todo el país. Llegó un momento que cuando nosotros como organización con fines políticos... Bueno, siguen divididos, ¿no? Sí, y seguirán divididos hasta el final, porque voy a explicar por qué, porque ya estamos a pocos días de un proceso de elecciones y donde en esos pocos días es imposible que tú vayas a construir una unidad en que yo decline, tú declines,
pero que la construcción interna, que son las bases, que son los que mueven el tejido interno de los votos, de la militancia, de lo que es la motivación, porque un líder que figura necesita la base, pero si tú tienes una base que no construiste con ellos algo juntos, entonces tú no puedes ahora construir una unidad en base a personalismo, que yo creo que es una de las cosas que nos tienen muy mal en Venezuela. Ahora, ¿cómo estás promoviendo tu mensaje? ¿Cuál es tu propuesta? ¿Cuáles son tus ofertas? Que son muchísimas, ¿no? Miranda es un estado bastante complejo. Complejo, pero interesantísimo, porque Miranda podría ser una de las grandes potencias que tuviéramos en Venezuela como estado productor. Nosotros tenemos un estado dividido en 5 grandes ejes, y cuando hablamos del eje de Barlovento, que es productivo, tiene unas características agrarias pero turísticas para desarrollar. Cuando hablamos del ejes del Valle del Tuy, que tenemos 6 municipios con unas potencialidades impresionantes, lo llaman ellos mismos, somos la tierra del oro verde. Entonces, con una capacidad que tiene esa tierra de crecer, hay una necesidad agraria, que si bien es cierto, siempre lo agrario ha estado vinculado al gobierno nacional, porque es el que se encarga de la masificación de la agricultura y el tema como tal a nivel nacional, hay una gran depresión. Por lo tanto, políticas agrarias con la FAO, organismos internacionales, se podrían definitivamente llevar a que Miranda sea una potencia. Tenemos la zona metropolitana. Nosotros en la zona metropolitana tenemos una propuesta de convertir la modernidad, traer la modernidad, aunque es una palabra que viene de los años 80, sí, realmente hoy en día se necesita como en vigencia. El polo tecnológico podríamos tenerlo en la zona metropolitana, y sin dejar de vincular el tema industrial, comercial, empresarial, que es vital para nosotros dar una gran expansión para lo que es el Estado Miranda para el país. ¿Cómo ves tú la gestión del actual gobernador? No hay gestión. No hay gestión. ¿Qué le criticas tú con mayor severidad? Bueno, podemos criticar todo, porque hizo una lista de propuestas, convertir el eje de Barlovento, que si un puerto internacional con Higuerote, y mira ahí donde está el municipio Brión, completamente tirado, abandonado, porque yo he hecho el recorrido. Esta es la tercera oportunidad, vengo 2 años haciendo recorrido a nivel nacional y sin dejar de pisar todos los municipios de los 21 que tenemos en Miranda, y tú dices, bueno, ¿qué pasó aquí cuando si es un factor joven, con gobierno en mano, que tenía todas las posibilidades, oportunidades? No puede ser que tú hayas dejado devastado un estado en la desidia, y hoy va a salir a decir, bueno, aquí estamos con la seguridad ciudadana, los logros. Aquí no hay seguridad. Cuando hablamos del eje de Barlovento, hay calles carreteras, donde tú transitas, que te encuentras a ejecutivos, en este caso directivos de la policía, y te dicen, usted por aquí no puede pasar. Y yo, no, pero es que estoy a 10 minutos aquí de Río Chico. No, pero usted por aquí no puede pasar, porque esto es la guarida de donde están escondidos prácticamente todos los delincuentes más fuertes del país. Entonces, hablamos de seguridad ciudadana, pero hay miedo. En el eje de Valles del Tuy, la misma gente le dice a usted cuando usted va, aquí desaparecen a la gente cuando hay crítica. Entonces llegó el momento de que de verdad nosotros podamos enfrentar esto y hacerlo con propuestas claras. Ya concluimos. Para votar por ti, ¿cómo hace la gente? Bueno, muy fácil. Buscando a la derecha, tenemos el partido Compromiso País, COMPA, esta nueva organización que está vinculada con los líderes emergentes, nueva generación de líderes políticos venezolanos, que viene a construir el nuevo tejido para los venezolanos y para que tengamos la oportunidad de hacerlo con gente vinculada con sus comunidades. Bueno, muy bien. Bueno, suerte, Olga. Muchas gracias por haber estado Gracias. con nosotros. Muy amable. Nos vamos a una pausa. Regresaremos en breve. Tenemos nuestra dinámica de seguimiento a lo que es el desarrollo de la campaña electoral con miras a lo que será el proceso del 21 de noviembre. En esta ocasión estamos con Juan Carlos Alvarado, quien es el candidato de la Alianza Democrática a la gobernación del Estado Miranda, también secretario general del partido
COPEI, ¿no? Bueno, bienvenido, Juan Carlos. Vamos a entrar en detalles. Lo primero que tengo que preguntarte, ¿por qué va fracturada la oposición en Miranda, así como en buena parte del país? Bueno, Carlos, primeramente, bueno, gracias por la invitación a tu programa. Efectivamente, pues hemos observado Miranda particularmente que cuenta con varias opciones de la aspiración a la gobernación del Estado de Miranda. Nosotros, la Alianza Democrática, que hemos venido participando en los últimos 5 procesos electorales, siempre apegados al principio de la participación a través de la vía constitucional y de la norma. Además de eso, hay que destacar, soy el único diputado de la oposición en la Asamblea Nacional que participamos en el pasado proceso del 6 de diciembre del 2020. Hoy que se presentan otras opciones que se oponen al partido de gobierno, al igual que nosotros, pues estas opciones que hoy se presentan pues estuvieron totalmente alejados de la participación política electoral. Creo que hubo un momento determinado que se desprendieron de la realidad política que vive el país. Es lamentable, pero de igual manera se celebra el retorno a la ruta electoral, el retorno al respeto de las instituciones. Decía un sector particularmente que no reconocían a la elección pasada del 6 de diciembre de escoger a un nuevo poder legislativo, y allí se tuvo la finalidad de poder escoger el poder electoral que hoy rige este proceso de elecciones municipales y regionales, que además constitucionalmente corresponde realizar. Ahora, bueno, este grupo del G4 y de otras organizaciones políticas que decidieron involucrarse postulan candidatos, pero hay una rivalidad tremenda, ¿no? Y eso le cierra espacios a la oposición. No se entienden con ustedes, que son la Alianza Democrática, pero tampoco se entienden entre ellos. Y hay compromisos y responsabilidad política hacia el futuro. Porque el escenario nos diría que si la oposición hubiese ido unida, lo más probable es que entraba vigorosa, ¿verdad? Luego del proceso del 21 al año 2022, donde hay la oportunidad de un referéndum revocatorio. Fracturada, ¿cómo crees tú que entre esa oposición a solicitar un revocatorio el año próximo? Mira, una de las cosas importantes que hoy necesita nuestro país es la necesidad de reivindicar lo que es el ejercicio de la acción política. Y voy a decirlo porque aquí la unidad se fue manejando en la medida que se presentaban procesos electorales y no había una unidad afectiva que permitiera canalizar los objetivos. Cuando aquí se alcanzó la victoria en el año 2015 para ganar las más de 2/3 partes de la Asamblea Nacional, aquí se perdió el sentido y el objetivo de la unidad. ¿Se perdió por qué? Porque empezaron a distribuirse las cuotas de reparticipación dentro de la Asamblea Nacional. Efectivamente, el año que viene constitucionalmente podría realizarse un referéndum revocatorio. ¿Cómo lo afrontamos ante esta división, como tú lo acabas de comentar, ante ese proceso? ¿Hay posibilidad real y hay realmente la voluntad política de buscar alcanzar ese referéndum revocatorio? Pero además de eso, luego a los 30 días tienes un proceso de elección de candidato presidencial. ¿Está la oposición ya de acuerdo en cuál sería ese candidato? Porque ese sería otro debate después que se va a dar mucho más adelante. Pero yo voy a lo más presente. Y lo más presente es que tenemos un proceso electoral en puerta dentro de unos días, como es el proceso de elecciones municipales y regionales. Un proceso fundamentalmente importantísimo que parte de la base para motivar además a poder afrontar la posibilidad de un proceso Ahora fíjate, revocatorio. frente al escenario que tú planteas, Juan Carlos, del 21 de noviembre, ya sabemos que esa oposición va segmentada, se atomiza incluso en algunos lugares. La gran posibilidad, dado el nivel de descontento que registran las encuestas de opinión pública, bueno, se esfuma, se va porque no hay una oposición unida, y la posibilidad de obtener cargos, espacios importantes para fortalecerse nuevamente, pues existe la gran alternativa de perderse, ¿no? La gran posibilidad de perderse. Sí, fíjate, hay un pequeño sector de la oposición que se alejó del accionar de la política real. Nosotros que hemos venido desarrollando un plan de giras por toda Venezuela en los últimos 24 meses, hemos podido observar, nosotros acabamos de culminar un plan llamado Plan 150, donde estuvimos yendo a 239 municipios de nuestra Venezuela. ¿Con qué intención? Primero, de motivar la necesidad de la organización para participar en procesos electorales. Efectivamente hay un descontento en el accionar y la no resolución de los problemas de cada uno de los ciudadanos y de los venezolanos. Pero además de eso hemos logrado captar que hay mucha mayor posibilidad de que la gente tenga la necesidad de salir a participar en este proceso, mucho más que la del pasado 6 de diciembre, hay que destacar,
pero además hemos percibido en la gente que la gente no es tonta, la gente ya sabe lo que está sucediendo con respecto a estos sectores, que hay ofertas que se presentan electoralmente de manera circunstancial. Pero fíjate, en contraste, Juan Carlos, también hay mediciones hechas donde el nivel de participación, si bien se ve con expectativa, no es tan cuantioso, tan significativo en algunas regiones del país precisamente por esa fractura. Hay gente que está sumamente decepcionada, sumamente desencantada con lo que está ocurriendo, no digo a nivel del país, sino a nivel de esta oposición que dice representarle. Mira, a comparaciones el 6 de diciembre del 2020, la participación estuvo alrededor del 30%. Hoy todos los estudios... Hay los que hablan de 44, todo, en algunas zonas se habla del 56. Sí, uno habla mucho más del 50%, pero fíjate, una de las cosas importantes, y ahí es donde creo que es el mensaje importante a transmitir, y es a cada uno de los ciudadanos la importancia y lo que significa salir a votar. La gente conoce perfectamente cuáles son sus liderazgos locales en cada uno de los municipios y en cada uno de los estados. ¿Quiénes han estado siempre allí acompañándolos? ¿Quiénes han sido coherentes con el discurso? ¿Quiénes han estado siempre creyendo realmente en la ruta cívica, pacífica y electoral, y que nunca, bajo ningún concepto, hemos planteado la posibilidad de atajo? Pero además el ejercicio fundamental sobre todo esto es hablarle a la gente con la verdad. Los que se desprendieron en algún momento determinado de la ruta, de lo que es la vía electoral y constitucional, deben mirar a la gente a los ojos y decirle: nos equivocamos, queremos rectificar, y hay que retomar nuevamente el camino de la recuperación de las instituciones. Hoy Venezuela más que nunca necesita compromiso de los políticos, transformarlo en el ejercicio de lo que debe ser la política, y es la acción social. Y hacia allá estamos apuntando nosotros, no solo en el estado Miranda, sino en los 24 estados del país como organización política. Y nosotros vamos a afrontarlo con toda la responsabilidad que amerita la situación que está viviendo nuestro país. Ahora, Juan Carlos, tú eres candidato por la Alianza Democrática. ¿Cómo te sientes tú en competencia con los otros candidatos de la oposición y, por supuesto, frente al candidato del gobierno, que es el actual gobernador? Mira, nosotros en la Alianza Democrática, y yo particularmente, hemos diseñado un plan de estrategia. Tenemos un comando de campaña, el cual nuestro jefe de comando de campaña es un hombre realmente trabajador y siempre apegado a los intereses de los mirandinos, como es el compañero Enrique Mendoza, el gobernador del estado Miranda. Es quien ha venido desarrollando un proceso de campaña muy bueno, apegado a lo que él siempre ha conocido. Él conoce a Miranda perfectamente, él conoce a los mirandinos conocen a Enrique Mendoza. Es un equipo en el cual hemos venido conformado inclusive por mujeres importantísimas, la ex alcaldesa del municipio de Atillo, Miriam Don Nacimiento, quien también forma parte de este comando de campaña. Hemos articulado, hemos notado en la gente. ¿Qué hacemos nosotros? El desarrollo de una campaña contra un solo contendor, y es el gobernador en ejercicio, que ya creo que ya está contando los días para empezar a hacer sus maletas e irse de la gobernación, porque estamos hablando de trabajar en función de gestionar en políticas públicas que permitan desarrollar la solución de los problemas de cada uno de los Ahora, no es sencillo, ¿no? Yo sigo apoyándome un poco en lo que la percepción indica y también lo que van registrando esas investigaciones de opinión pública. No es sencillo porque precisamente en la génesis de esta conversación, en el origen de todo esto está esa división opositora. Y la gente lo que quiere y te lo reclama a cada momento para los opositores es unidad, y no hay unidad. Mira, el electorado, la mirandina y el mirandino particularmente, conocen perfectamente quiénes son los que están aspirando hoy en día a la gobernación. Conocen quiénes han estado siempre al lado de ellos, quiénes representan un sector que dice la candidatura del continuismo, así lo denominamos nosotros hoy en el estado Miranda, como hay otros factores que aspiran, que son los divisionistas del estado Miranda, y están los que hemos venido actuando de manera responsable en los últimos 5 procesos electorales, que siempre hemos dicho que la única vía de poder rescatar a Miranda y sus 21 municipios es a través de la vía de la participación política y electoral. ¿Cuál es tu impresión? Vamos a un aspecto mucho más general, en términos de lo que ustedes evalúan dentro de la Alianza Democrática o dentro de tu organización política, de lo que pueda ocurrir en el resto del país. ¿Qué puede pasar allí? ¿Qué percepción tienen? Mira, nosotros dentro de las evaluaciones que hemos estado haciendo dentro de la Alianza Democrática, efectivamente lo que uno va percibiendo en los estados y en nuestra dirigencia y nuestros candidatos, pues se percibe perfectamente que aquí va a haber un voto castigo. Hay un voto castigo no solo para los sectores que representan al partido de gobierno, sino sectores de partidos que hoy aspiran de la oposición, y que la gente está buscando ya la ruta del centro, del accionar político moderado, que presente realmente propuestas genuinas que permitan solucionar políticas públicas, en la cual nosotros estamos en un estado. Ahora, ese voto castigo que tú señalas, Juan Carlos, se puede dispersar.
definitivamente. Se puede dispersar, pueden votar por ti en el caso de Miranda, o por Ocariz, o por Uzcategui, y así en el resto del país. Y eso, con una lógica pues muy elemental, indicaría que si van dispersos y se distribuye ese voto entre tantos candidatos que hay, pues la alternativa con menos cantidad de votos se la ofrece a los candidatos del gobierno. Mira, por eso yo creo que también ahí toma mucha importancia de lo que es el ejercicio de la economía del voto. Y lo vamos a decir específicamente en el caso de la Alianza Democrática, donde hay, en el caso de Miranda particularmente, 10 tarjetas, 10 organizaciones políticas que respaldan nuestra candidatura. No solo el tema de la gobernación, sino 21 candidatos alcaldes y alcaldesas que están representados allí. Es allí donde tú hablas de la posibilidad de dispersar el voto. Yo creo que lo importante también de tomar en cuenta es el liderazgo local, la importancia que hay en los municipios. Cuando hemos estado recorriendo los municipios y las parroquias, percibimos que hay liderazgos locales fortalecidos en cada una de estas comunidades. Es allí la necesidad de nosotros de hacer los últimos esfuerzos para encauzar este voto descontento, este voto castigo, esta participación de esas personas que en un momento, en los 5 procesos electorales anteriores, no fueron a participar inclusive. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a ver cómo evoluciona todo esto y qué surge del 21 de noviembre. Juan Carlos, muchas gracias por haber compartido con nuestros televidentes. Nos vamos a una pausa, no se retiren, enseguida con ustedes.